Ayer en una plaza comercial de una de las zonas más exclusivas de Zapopan, en Jalisco, al poniente del área metropolitana de Guadalajara, ocurrió un enfrentamiento a balazos entre una célula criminal con escoltas y militares que dejó además un saldo de una persona muerta y 6 heridos, 2 de ellos presuntos sicarios. ¿Qué es lo que está pasando en México? A ver, esa es la pregunta, porque lo sucedido podría interpretarse como un hecho aislado, ocurren muchos hechos aislados de pronto en nuestro país, o qué es realmente lo que está sucediendo, que cada vez la población está más aterrorizada. Ese es el tema que ponemos sobre la mesa. Saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué pasa en México? Fíjate que nada más déjame hacer una precisión, Magda, del tema. De los 6 lesionados, 3 son civiles, personas que nada tenían que ver, que era una mujer, una joven mujer de 19 años de edad que paseaba por la plaza comercial, un repartidor de estos que hay por todo el México, sí, y un miembro de seguridad de la plaza comercial. Son los 3 lesionados, además de otros 3, uno de ellos escolta y 2 de los presuntos atacantes, Víctor, de este hecho. Sí. A ver, después de esta aclaración que me parece muy importante, porque dentro de estos eventos que son de gran impacto para una ciudad como Guadalajara, Víctor, me parece que sí tiene que haber, desde luego, ante la situación que de repente es muy llamativa en un lugar a las 5:30 de la tarde, uno de los corredores más importantes gastronómicos que tiene la ciudad de Guadalajara, en una plaza comercial, digamos que es muy visitada, especialmente los fines de semana, por muchas familias que se van hoy a caminar, a pasear, a meterse a las tiendas, en fin, y que desde luego generó gran pánico este hecho. No es un lugar aislado, Víctor. Es un lugar muy concurrido donde ya en otros años se habían presentado también hechos de alta violencia. Yo diría que sí valdría la pena la aclaración de que de los lesionados, sí hay 3 que son víctimas colaterales de estos hechos, Víctor. Fíjate, Raúl, que sí, claro que alarma, preocupa. Decía Magda hace un momento, ¿qué pasa en México? Yo creo que no debemos de generalizar y decir es que es México, sino debemos de tratar de analizar lo que ocurre prácticamente en cada región, que ya en su conjunto es el país, claro, pero que cada región presenta su propia problemática. En este asunto que ocurrió el día de ayer, yo conozco bien esa plaza, es más, contigo he tenido la oportunidad de caminarla en alguna ocasión, me vienen a la mente 2 palabras, suspicacia y percepción. Suspicacia porque se me hace un tanto extraño y no sé, me va a llevar a la segunda parte del comentario, cómo al filo en un lugar tan comunicado, tan visible, pues se decida planear un operativo de esta naturaleza que no sé si era secuestro, atentado o qué era. Y lo que ocurrió, que finalmente me lleva otra vez a la pregunta, bueno, ¿y las policías locales dónde estaban? Porque en toda la crónica y la narración que he seguido y he visto, no aparecen. Aparecen que hubo un intento de ataque, luego un rechazo por parte de escoltas y luego un enfrentamiento que no sé si fue fortuito, casual o cómo fue con el ejército. Fortuito. Pero no se habla de policías locales que estuviesen ahí operando, que es las que deberían por lógica estar operando. A ver, y qué bueno que me preguntas, y yo anoté 4 puntos que quería tocar contigo, con la audiencia que nos ve en el análisis de esto, que vale la pena señalar que no hay información todavía clara y precisa de la autoridad, ¿sí? No, a estas alturas no sabemos quién es el empresario o el presuntamente al que sí iba a ser levantado. Se habla de un supuesto tequilero, pero no coinciden los nombres que se han, digamos que se han rumorado, que han salido, no se puede todavía confirmar. Y lo que la autoridad, la fiscalía dice, siguen de alguna forma recabando la información. Pero son 4 puntos, Víctor, que los pongo a consideración tuya. Primero, los delincuentes, los que sean, de donde sean, del grupo que sean, del cártel que sea, ¿sí?, se mueven impunemente en la ciudad. Vemos estas 2 camionetas oscuras, más o menos se habla entre 10 y 12 hombres, armados hasta los dientes, así es, que se mueven impunemente en la ciudad y que se atreven
hacer un ataque, un secuestro, sí, en uno de los corredores gastronómicos más importantes de la ciudad, visible y además rodeado de seguridad, sí. O sea, los delincuentes se mueven impunemente en la ciudad como lo hemos visto en otras partes del país. Un primer punto. Un segundo. Sí, a ver, adelante, termina. Que tú lo tocabas. Policías municipales. ¿Dónde están las policías municipales? ¿Dónde aparecieron? Esta zona, déjame decirte, si además de las tiendas comerciales que son amplias, hay 230 tiendas en ese centro comercial, que fue inaugurado en el 2008 Andares, y el Landmark, que es una torre que está enfrente de este centro comercial, que se caracteriza por tener muchos restaurantes, fue inaugurado en el 2018, ¿sí? Y se ha convertido en un lugar muy visitado por la gran cantidad de variedad que ahí tiene de restaurantes en este lugar. Bueno, aquí la pregunta es, ¿está lleno siempre de policías, de vigilantes de la policía de Zapopan, de estas patrullas, de esos patrullajes que ahora van juntos Guadalajara y Zapopan, porque es una misma zona metropolitana, de la policía del estado, pero efectivamente de ellos no se supo absolutamente nada? Y lo que tú decías, el ejército estaba en ese lugar en una forma accidental, casual, porque también están estas patrullas que ya hemos visto de la Guardia Nacional, del Ejército, que andan en diferentes puntos, normalmente simplemente patrullan. Pero aquí se toparon estos delincuentes con el Ejército que se encontraba precisamente en este corredor. No fue un operativo del Ejército, porque el presidente hoy en la mañana, incluso el mismo gobernador, sí, felicitan al Ejército, sí, qué bueno que intervino el Ejército, estaba en el lugar, pero fue un asunto fortuito, Víctor, no fue un asunto que haya acudido exactamente el Ejército a ese lugar. Y un cuarto punto que pongo sobre la mesa contigo. Sí, dicen, y dice el presidente, que esto le sirve como un buen pretexto para decir, ahí están los que no quieren que el Ejército participe en cuestiones de seguridad. Hoy, gracias al Ejército, pues se logró la detención por lo menos de estas dos personas que iban corriendo y que finalmente metieron orden en todo el desorden y que provocó que estos delincuentes escaparan y huyeran de la zona. Entonces, me parece que sí, hay que matizar todo, Víctor. Me parece, bueno, te escucho, porque si no... Sí, el matiz está bien, y lo de la percepción también manejarlo, porque claro, finalmente es cierto, este hecho viene a abonar mucho precisamente a una discusión que comienza hoy y que se va a llevar algunos días tal vez, en donde se está determinando cuál es el futuro de la Guardia Nacional. El presidente muy hábilmente lo utiliza hoy en la mañanera para decir, bueno, pues es algo así como un acierto, un logro, y para que vean que las cosas sí funcionan, cuando a todas luces pues fue un hecho fortuito. Habrá quien diga, bueno, es que finalmente estaba el Ejército y es lo que cuenta, y fueron los que pudieron hacerle frente a estos delincuentes. Pero el otro punto donde yo quería poner el acento también, Raúl, es que precisamente todos estos suposiciones que tú y yo en este momento estamos haciendo por no tener datos, se debe a eso precisamente, la falta de información oportuna que pueda realmente ayudarnos a entender estas problemáticas tan complejas. Yo quisiera pensar que con la detención de estos dos individuos delincuentes, tendrían el hilo por donde jalar y averiguar pelos y señas de qué se trató, cómo llegaron ahí, qué grupo que los integra, dónde se refugiaban, quién los organizó, pero lo más probable es que esto quede en el ostracismo total y en el silencio total, y no sepamos nada hasta que pasen los meses, o que haya alguna filtración de alguien que le robó información al Ejército para conocer este tipo de cosas, porque de lo contrario nos volvemos al mundo de las especulaciones. Sí, y déjame también abonar un poco más a esto que tú dices, ¿sí? Jalisco, la zona metropolitana, ha sido habilitada con un C5, con uno de los sistemas que cuando se colocó hace, no sé, 5 años, el nuevo, ¿sí?, por parte del anterior gobernador Aristóteles Sandoval, el día que lo inauguraron, falló. Ese día que invitaron a la prensa, ahí fuimos varios medios de comunicación, y cuando el gobernador Aristóteles Sandoval, en paz descanse, asesinado en Puerto Vallarta, sí, señalaba y preguntaba ahí, a ver, quiero ver la ubicación de una placa de un vehículo para ver si aparece como un tema, porque ese sistema ofrecía identificar
un vehículo con una placa que tuviera reporte de robo, inmediatamente iba a lanzar una alerta. No se pudo ver. Sí, o sea, no se pudo ver eso. Entonces, bueno, sin embargo, le han metido más dinero, más tecnología, sí, y hasta hoy todavía, sí, no sabemos si el C5, que es un sistema muy moderno, completo, es de los más completos, iba claro, a dar seguimiento de por dónde se fueron los malandros, dónde dejaron el vehículo, dónde se bajaron, cambiaron a otro vehículo, a dónde, o sea, no tenemos nada de información de eso. Y la gente, lógicamente, después de una inversión de 1,000 millones de pesos en ese C5, se sigue preguntando, a ver, el C5, en el hecho que había ocurrido anteriormente, cuando en un restaurante, allá a la vuelta, levantaron a un sujeto y mataron a otro, y nunca supimos exactamente el seguimiento C5, se sigue cuestionando este tema. Me parece, sí, el gobierno del estado, Alfaro y los alcaldes de la zona metropolitana son muy activos en las redes sociales para mandar mensajes mensajes de tranquilidad. Sin embargo, sí vale la pena señalar que ayer, bueno, pasaron casi 4 horas para que aparecieran las autoridades en esto, pues con la información que ya todo el mundo habíamos visto. Y sí, claro, lo entiendo, es la sorpresa, es el operativo, todo eso, pero sí debería de alguna forma, sí, revisarse el tema de las policías municipales, el trabajo de las policías estatales, dónde estaban, sí, en este hecho, y desde luego la situación fortuita, que vale la pena señalarlo, de la presencia del ejército mexicano. En fin, me parece que la conclusión desde mi punto de vista, Víctor, es: los delincuentes se siguen moviendo a sus anchas. El tema de abrazos, no balazos. El tema de policías municipales que de alguna forma desaparecen cuando hay este tipo de hechos, sigue llamando la atención en las cosas que ocurren en nuestra querida ciudad. Y es el tipo de hechos, Raúl, que de nueva cuenta se mueven mucho en el nivel de la percepción. Ocurrió en una parte muy focal del país, de la República de Jalisco, Guadalajara. Pero sin embargo queda en el ánimo de la percepción, de la impresión de cualquier ciudadano que en cualquier momento, en cualquier plaza del país te puede llegar a ocurrir un hecho de estos. Y donde tú puedes ser una de esas 3 civiles que en este momento están heridos, lastimados, que deseo se recuperen pronto, que nunca imaginaron que su vida se iba a trastocar por visitar este centro comercial. Esa es una lectura. Y la otra también, Raúl, que vale la pena insistir, la responsabilidad de los gobiernos locales, porque la percepción que te queda es que terminan echando y pateando el bote y echándole la responsabilidad al gobierno federal. A mí sí me gustaría que pronto por parte de Jalisco hubiese datos puntuales de qué fue lo que ocurrió, pero no solo de qué fue lo que ocurrió, sino también como resultado de tener 2 detenidos y vehículos, también porque tengo entendido que ya tienen ubicados algunos vehículos, darnos más resultados y explicaciones claras, y no que quede ahí en el olvido para ver quién lo va a usar al rato como arma política. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Así es. Lamentablemente. Víctor, gracias. Te mando un saludo afectuoso. Un saludo. Raúl.